Entonces, en esta asignatura, ¿no?, en estadística general, ustedes ya van a tener armaditas las clases. Lo que pasa es que estoy explicando esto para que el día de mañana que ustedes se enfrenten a una relación laboral seria, sepan cómo armar un intervalo de clases. ¿Está claro? ¿No? ¿Sí o no? Pero ustedes los ejercicios ya van a tener las clases o los intervalos de clases ya armaditos. Bueno, volvamos a la filmina. ¿Sí? Volvamos a la filmina. El otro problema que habíamos visto, que lo habíamos mencionado anteriormente, es la elección de las amplitudes de clases. Está justamente condicionada por la preocupación de obtener efectivos comparables. O sea, vuelvo otra vez al tema de la ropa. Y en vez de estudiar la altura, vamos a estudiar, ¿sí?, la contextura. Contextura, que de alguna manera depende de la altura o no, ¿sí o no? Por ejemplo, yo, mi persona, ¿sí?, no soy una persona muy alta, pero necesito un talle muy grande, ¿o no? ¿Está claro? Entonces la pregunta es, ¿cómo armamos nosotros la clasificación de talles? Ustedes vieron que en algunas fábricas tenemos small, ¿no?, large, ¿sí?, medium, perdón, me olvidé el medium, y large, ¿o no? Y ojo que uno cuando habla de estas medidas, que no son medidas, si son clasificaciones, las clasificaciones son regionales, dependen del lugar de implementación de la fábrica de ropa. Y depende si ustedes compran en una marca o en otra, el large o el extra large no es el mismo. ¿Entendido o no? Por ejemplo, si yo compro en Keviston el extra large, y no estoy haciendo propaganda, sino que es una realidad, los dueños de Keviston son todos rugbyer, o no los dueños, el extra large a mí me queda bien. Ahora compro el extra large de otra marca y no me queda bien, me queda apretado. Entonces el extra large no es una medida. Por eso digo, uno lo que quiere es la preocupación de obtener efectivos comparables, que a mí me permita planificar, por ejemplo, una producción. Veamos un ejemplo de este tema. Veamos un ejemplo. El ejemplo dice, supongamos una muestra de 100 observaciones o individuos. Acordate que cada observación responde a un individuo, ¿sí?, n igual a 100, correspondientes a una variable continua que corresponde al consumo diario de agua en una curtiembre, medido en miles de litros. Acordate ahora las unidades, las variables continuas, las unidades son fundamentales, ¿o no? Medido en miles de litros, en una curtiembre. Muy bien. Entonces digo, ¿cómo yo clasifico la variable? ¿Cómo la voy a clasificar? ¿Cómo la voy a intervalizar a estas 100 observaciones? No 2, 3, 4, 5, 100 observaciones. Bueno, entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Hay que armar la tabla. Ahí tenemos la tabla. ¿Sí? Ahí tenemos la tabla. La tabla la vamos a ver que tiene varias columnas, ¿no? Vamos a ir explicando estas columnas para que lo entiendan, ¿no? Varias columnas. La primera columna es la cantidad de clases que armé, los intervalos de clase. ¿Cuántos intervalos armé? La segunda columna es justamente la amplitud del intervalo y después vamos a ir viendo cómo son las otras columnas para entenderlas, ¿sí? Entonces, vamos a ir explicando qué es lo que está pasando acá, ¿no? Yo decidí intervalizar, o sea, armar este intervalo de clase en 6 clases. Y en las 6 clases tienen que entrar todos los datos que observé. Uno recopila los datos en forma individual, por supuesto, recopila los datos en forma individual y los tiene que meter en esta tablita. ¿Está claro? Bien. Entonces, supongamos, vamos al pizarrón para ver el ejemplo, para entender cómo vamos a intervalizar acá, ¿sí? Y entonces decimos, bueno, ¿cuál era la variable a estudiar?
La variable a estudiar, X, acuérdense que siempre a una variable hay que ponerle una letra, X. Entonces, a la variable X, que es el consumo de agua en una curtiembre, acordate que esto está medido en miles de litros. Entonces uno va al trabajo de campo. ¿Y qué recopila? ¿Sí? Y una aclaración. Todavía la característica no está totalmente definida, porque es el consumo diario. Ojo con esto, ¿eh? El consumo diario. Porque si no, podemos interpretar el consumo de cualquier manera. No, consumo mensual, consumo anual, consumo semanal. No, consumo diario. Todos los datos refieren a un día de producción. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces yo voy a un día de producción y digo, ¿cuánto se consumió de agua hoy? Y tomamos los datos, por supuesto, de forma ordenada, desordenada. Después, acordate que hay que ordenar los datos, de menor a mayor. Y supongamos que el mínimo valor observado fue 20.000 litros y el máximo valor observado fue 80.000 litros. Ejemplo. Yo podría hacer lo siguiente, intervalo entre 20.000 y 80.000, ¿o no? ¿Cuántos datos hay entre 20.000 y 80.000? Los 100, ¿o no? ¿No habíamos hecho 100 observaciones, o no? ¿Y de qué me sirvió eso? De nada. ¿Por qué? Porque para eso no necesito la estadística. A todo el mundo le digo, che, se consume entre 20.000 y 80.000, punto y aparte, ¿o no? Entonces no me sirve la estadística. Yo lo que quiero ver es justamente cómo es la variabilidad de esta variable. ¿Está claro o no? ¿Cómo va variando la variable? Entonces decidí, como expliqué hace un rato, decidí hacer 6 intervalos de clase, 6. Entonces, ¿cómo divido los intervalos entre 20.000 y 80.000? ¿Sí? Y esto es lo que vos tenés que hacer. Entonces volvemos a la filmina. ¿No? Volvemos a la filmina. Entonces digo, el primer intervalo va de 20 a 30.000 litros. El segundo intervalo va de 30 a 40.000 litros. Voy a elegir intervalos de 10.000 litros de amplitud. ¿O no? De 10 en 10. El cuarto intervalo de 50 a 60.000 litros. El quinto intervalo de 60 a 70.000 litros. Y el último intervalo de 70 a 80.000 litros. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Los 100 datos observados los tengo que distribuir en esta tablita. ¿Está claro o no? Bien. Entonces digo, bueno, supongamos, ¿no? Y acá está la tercera columna. Después vamos a ver qué dice la segunda columna. Primero vamos a la tercera columna. La tercera columna es la frecuencia absoluta. ¿Te acordás lo que era la frecuencia absoluta? Era la cantidad de veces que se repetía la variable. ¿O no? En este caso, la frecuencia absoluta es la cantidad de datos que hay en ese intervalo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La cantidad de datos que hay en ese intervalo. Entonces decimos, mira, entre 20.000 y 30.000 litros solamente tengo una observación, o sea, un dato. Entre 20 y 40.000 litros, entre 30 y 40.000 litros, tengo 15 observaciones, o sea, 15 datos. Entre 40 y 50.000 litros, 39. Entre 50 y 60.000 litros, 32 datos. Entre 60 y 70.000 litros, 11 datos. Y entre 70 y 80.000 litros, 2 datos. La suma de esta columna que me tiene que dar el total de observaciones, ¿o no? El total de observaciones. ¿Entendido? Y esta es la recopilación estadística. Perdón, de datos. Esta es la recopilación de datos, convertidos en variables. Recopilación de datos, convertidos en variables. ¿Está claro o no está claro? Bien. Entonces, la pregunta es,
¿Y qué hacemos con esto que recopilé? Bueno, entonces acá aparece un nuevo concepto que no se da en las variables discretas. El centro de intervalo. El centro del intervalo, estamos de acuerdo que entre 20 y 30 el centro ¿dónde está? 25. Entre 30 y 40, 35. El centro de intervalo se llama marca de clase. Lo vamos a ver más detenidamente. Este centro de intervalo es la marca de clase. ¿Por qué es la marca de clase? Porque lo que está identificando es el punto de equilibrio de la clase. ¿Está claro? Es el punto de equilibrio de la clase. ¿Y por qué es importante la marca de clase? Y porque la marca de clase me va a permitir procesar los datos. La marca de clase me va a permitir procesar los datos. Vamos a introducir otros conceptos que son importantes, pero solamente para mostrar de distinta manera la información. O sea, tengamos en cuenta, vamos a marcarlo, tengamos en cuenta que todo esto que voy a marcar en rojo, todo esto que voy a marcar en rojo, es la información recopilada. Es la información recopilada. Ahí tenemos marcado en rojo la información recopilada. Y uno se pregunta, ¿y las otras columnas qué son? ¿Qué son las otras columnas? Y justamente es mostrar la misma información de otra manera. Y lo vamos a explicar. Bien. Esta columna que está acá, ¿sí? Esta columna que está acá es lo que se llama frecuencia relativa. ¿Qué significa la frecuencia relativa? Es expresar a la frecuencia absoluta en forma porcentual. Fíjate vos que si yo hago 1 de 100, ¿cuánto es? El 1%. 1%. ¿Y por qué es importante esta información vista de esa manera? Porque yo puedo, en vez de decir, che, hay un solo dato entre 20 y 30, puedo decir el 1% de los datos está entre 20 y 30. La información es la misma, pero suena distinto, ¿o no? Y uno tiene que saber dar la información de la mejor manera o de la manera que suene mejor. Entonces, yo puedo expresar lo mismo en forma relativa. Entonces, 1 de 100 es el 1%, 15 de 100 es el 15%. Entonces, fíjate vos, que yo te diga que 32 días se consumió, ejemplo, doy un ejemplo, 32 días, acá, este valor que está acá, 32 días, se consumió entre 50 y 60 mil litros, ¿o no? ¿Sí? Vos decís, 32 días, bueno, pero si te digo el 32% de los días se consume entre 50 y 60 mil litros, ¿sí o no? Es la misma información, pero parece distinta, ¿o no? ¿O no? Parece distinta. La misma información, yo la puedo ver, ¿sí?, en forma acumulada. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo digo, mira, hay 15 datos entre 30 y 40 y hay un dato entre 20 y 30. Podría decir que hay 16 datos por debajo de 40, ¿o no? ¿Sí o no? O sea, a ver si entendimos. Si yo tengo, ¿no?, 15 datos entre 30 y 40 y un solo dato entre 20 y 30, yo podría decir que hay 16 datos, que es lo que dice acá, por debajo de 40. ¿O no? Por debajo de 40. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Y es lo mismo
que dije acá, lo que está, acordate que lo que está marcado en rojo es lo que vos recopilaste de información. Lo que estoy diciendo es lo mismo, nada más que lo digo de otra manera, ¿o no? A esto se lo llama, a esto que está acá, se lo llama frecuencia acumulada. ¿Sí o no? Estoy acumulando la frecuencia. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué dice este dato que está acá? Este dato que está acá, 87, ¿qué está diciendo? Dice que hay 87 datos, ¿no? 87 datos por debajo de 60. Por debajo de 60. ¿O no? ¿Por qué hay 87 datos por debajo de 60? Y porque tenemos 1 entre 20 y 30, 15 entre 30 y 40, 39 entre 40 y 50 y 32 entre 50 y 60. En total, ¿cuántos son? 87 datos por debajo de 60. Por debajo de 60. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Y esto mismo que está acá, lo puedo ver de manera relativa. De manera relativa. Acá tenemos, ¿sí? Lo mismo, en forma porcentual. O sea, yo puedo decir, volvemos otra vez al mismo ejemplo, yo puedo decir que 87 datos hay por debajo de 60, pero también puedo decir que el 87% de los datos está por debajo de 60, ¿o no? ¿Está claro o no está claro? Y también puedo ver lo mismo, pero al revés. En vez de acumular hacia la izquierda, o sea, por debajo de, puedo acumular a la derecha, por encima de. Y acá lo tenemos en esta frecuencia. En la frecuencia acumulada derecha. ¿Está claro? Por encima de. Nada más que por encima de, ahora me paro en el límite inferior, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Estamos? Por encima de. ¿Está claro o no está claro? Y esto también lo puedo ver en forma relativa. En forma relativa. ¿Entendido? ¿Está entendido? Bien. Y toda esta información numérica que tenemos en esta tablita, ¿sí? La podemos ver en forma graficada. Otra forma de representar los datos. Los mismos datos te los muestro en forma gráfica. Ahí lo tenés. En forma gráfica. Entonces vamos a ver el gráfico para que lo entiendan. ¿Sí? Esto hay que tener presente la tablita. La tablita anterior. Volvamos a la tablita anterior para no olvidarnos. Recordemos esta tablita. Muy importante la tablita. Miremos bien la tablita. Tengamos en cuenta la tablita, ¿no? Dijimos, acuérdense, vamos a tomar tres informaciones en la tablita para retener. La tablita me decía, entre 30 y 40 hay 15 datos, entre 40 y 50 39 datos y entre 50 y 60 32 datos, ¿o no? ¿Cómo grafico esto? Entonces vamos a justamente al gráfico, ¿no? Y acá lo vemos en el gráfico. A ver, lo vamos a resaltar, ¿no? Vamos a decir, entre 30 y 40, acá está el intervalo, entre 30 y 40, ¿cuántos datos tenemos? 15 datos, ¿no? 15 datos. Ahí está, 15 datos. Entre 30 y 40, bueno, me salió como moví el gráfico, me salió desfasado, ¿no? Entre 30 y 40 tenemos 15 datos. Entre 40 y 50, ¿cuántos datos vamos a tener? 39 datos, ¿o no? ¿Sí? Y entre 50 y 60, ¿cuántos datos vamos a tener? 32 datos. ¿Sí o no? Ahí tenemos, ¿o no?
Pero esto que está acá graficado es lo mismo que la tablita. Nada más que en vez de ver números, ¿qué vemos? ¿No? Bastones. Vamos a ver bastones. ¿Estamos de acuerdo o no? A esto se lo llama histograma. Histograma. El histograma es la representación pictórica, o sea, gráfica, de los datos. Pero los mismos datos. Es más, fíjate vos qué interesante. Si yo esta escala que está en el eje Y la represento en forma porcentual, ¿a qué voy a tener? Voy a tener lo mismo en una escala porcentual que va a ser la frecuencia relativa, ¿o no? Es el mismo gráfico, nada más que en otra escala. ¿Está claro o no? Bien. Y acá tenemos otro gráfico que lo vamos a ver después, pero antes quiero pararme en este concepto y que ustedes analicen algo, ¿sí?